Bienvenido, doctor, y gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Un saludo muy cordial desde aquí, desde Puebla, México, a todos los compañeros asistentes a estas jornadas internacionales de derecho de familia que organiza el Colegio de la Abogacía Entre Tres Ríos, sección Concordia, Argentina, y la Asociación de Abogados del Salto, República Oriental de Uruguay. Para mí, de verdad, es una verdadera satisfacción volver a convivir con, pues, nuestros compañeros argentinos, abogados, docentes, investigadores y estudiantes. Mi tema que, pues, decidí escoger es la libre testamentificación y las teorías de la reserva y de la porción forzosa que está en algunos países de Sudamérica y de España. Quiero comenzar hablando de lo que es la libre testamentificación en México. Es un derecho fundamental que reconoce a cada individuo la facultad de disponer libremente de sus bienes al final de su vida. ¿Qué características tiene? Hay una libertad plena del testador, una flexibilidad, una promoción de la donación y un filantropismo. Evita posibles conflictos entre herederos y legatarios. ¿A qué me refiero cuando hablo de la libertad del testador? En la libre testamentificación. El que el testador puede legar sus bienes a cualquier persona, institución o entidad, sin restricciones impuestas por la ley en cuanto a beneficiarios o proporciones específicas. ¿En qué consiste la flexibilidad? En que se permite un alto grado de flexibilidad y personalización en la distribución de los bienes, atendiendo a las relaciones personales y circunstancias específicas del testador. También como características puedo citar la promoción de la donación y el filantropismo. Esto es, facilita la donación de bienes a causas benéficas, instituciones educativas, religiosas o culturales. Y evita conflictos potenciales, ya que puede resolver conflictos entre los herederos si algunos se sienten injustamente excluidos o despojados. ¿Por qué? Porque se respeta la voluntad del testador y se sabe en ese documento que llamamos testamento. Pero existe una limitante, que es la de dejar alimentos. Sobre la autonomía de la voluntad, quiero referirme a lo que nos acogemos en el derecho mexicano de la libre testamentificación, el criterio que sostiene la doctora Aida Kemelmacher de Carlucci, una jurista de Argentina con un reconocimiento internacional. Ella nos ha acompañado aquí en el estado de Puebla y en México en varias ocasiones, y nosotros hemos colaborado allá con ustedes en la elaboración del Código Nacional Civil y Mercantil. El Estado, dice, no debe imponer planes de vida a los individuos sin ofrecer la posibilidad para que ellos la elijan. La autonomía personal es la capacidad que se tiene los seres humanos de decidir qué queremos hacer con nuestras vidas, de diseñar y poner en marcha nuestro plan vital, tal como lo sostenía Immanuel Kant. Sin embargo, para que esa autonomía pueda ser efectiva, para que la libertad pueda ser desarrollada, las personas debemos contar con opciones reales que muchas veces no podemos tener sin la ayuda del Estado. La historia del género humano registra con orgullo casos de quienes por la libertad rechazaron la vida. Tenemos el caso de Perú recientemente, en donde una mujer ya de edad, con un problema de esclerosis, ¿verdad?, decide, ¿verdad?, no ajustarse al tratamiento médico y prefiere morir. Esto es en cuanto a la libertad, y es por ello que la libre testamentificación, para algunos, se comenta que puede
acarrear una serie de desventajas significativas, como pueden ser la desprotección de herederos vulnerables, la posibilidad de conflictos familiares, manipulación y coerción, falta de previsión, desigualdades económicas, complejidad legal y el impacto psicológico en los herederos. Es crucial que los testadores, los de cuya sucesión se trata, consideren estas desventajas y, de ser necesario, busquen asesoría legal para asegurar una distribución justa y equitativa de sus bienes, que minimice los posibles problemas futuros. ¿Cuándo? A la elaboración de su testamento, bien sea por un abogado, bien sea por un notario, que ellos lo puedan hacer. Sin embargo, en la libre testamentifacción en México, la libertad no es absoluta. La historia del derecho muestra que a lo largo del tiempo, como se han desarrollado mecanismos para proteger a ciertos herederos, considerados más débiles o vulnerables, menores de edad, mayores incapacitados, mayores de edad, estableciendo límites a la libertad de testar. Es en este punto donde surgen las figuras de la porción forzosa y de la reserva, que han sido objeto de diversas interpretaciones y regulaciones en las legislaciones latinoamericanas, en especial de Sudamérica y las españolas. En esta conferencia o en esta plática me voy a adentrar en el análisis de estos conceptos, explorando su regulación en diferentes sistemas jurídicos. Veremos cómo la tensión entre la libertad individual y la protección de la familia ha moldeado las soluciones legislativas y cómo éstas han evolucionado en respuesta a los cambios sociales y económicos. A través de un recorrido comparativo por las legislaciones de diversos países latinoamericanos y de España, destacaré tanto las similitudes como las diferencias en la regulación de la libre testamentificación y de los derechos de los herederos forzosos. Finalmente, reflexionaremos sobre los desafíos actuales que enfrenta el derecho sucesorio y sobre las perspectivas de futuro para una libre testamentificación. La transmisión de los bienes en la actualidad, ¿cómo se lleva a cabo tanto en la mayoría de los países latinoamericanos? A través de un acto jurídico, por lo cual una persona transmisor transmite a otra adquiriente la titularidad de un derecho real o personal. Esta transmisión puede ocurrir en dos momentos principales: entre vivos y mortis causa. Entre vivos, como acto jurídico que produce el traspaso de la propiedad o de otro derecho real y que se perfecciona antes de la muerte del transmitente. ¿Qué características tiene? La voluntariedad, que no es otra cosa más que la transmisión por voluntad de una persona y que se hace efectivamente en forma inmediata, ya que la transmisión se produce en el momento en que se perfecciona el acto jurídico. ¿Cuáles son estas formas comunes en todas Latinoamérica? Pues el contrato, que es la transmisión de la propiedad de un bien a cambio de un precio; la donación, que es la transmisión gratuita de un bien; la permuta, que es el intercambio de un bien por otro; y la constitución de un derecho real como un usufructo o una servidumbre. La transmisión post-mortem, o también llamada mortis causa, se le conoce más que nada como sucesión, al colocar a una persona para después de sus muertes, considerando, ¿verdad?, sus orígenes latinos, sub y sedere. Se produce cuando una persona fallece y se transmite desde ese momento su patrimonio a sus herederos y legatarios o encomenderos, desde el momento mismo de la muerte. Se rige por las disposiciones testamentarias del fallecido, si las hubiere, o por las reglas de la sucesión intestada establecidas en la ley. Vamos a hablar más adelante de la sucesión testamentaria, la sucesión intestamentaria o legítima y la sucesión mixta.
Características principales. Es a consecuencia del fallecimiento del titular del bien. Los herederos adquieren la titularidad de los bienes del decuyus, del fallecido, sucediéndolo en todos sus derechos y obligaciones. Las formas, como se los mencionaba, testamentaria, cuando el de cuya sucesión se trata, dejó un testamento en el que dispone sus bienes. Intestamentario legítima, cuando la ley suple esa voluntad que no fue expresada por el testador. Y la mixta, cuando se conjugan las dos, tanto para aquellos bienes que dejó o citó en su testamento y aquellos que adquirió posterior, entonces surgen las dos sucesiones, la testamentaria y la intestamentaria, llamada sucesión mixta. El testamento inoficioso en México, correcto, decimos nosotros, es la limitante a la libertad de testar. ¿Por qué la limitante? Porque protege la libre testamentificación, es decir, se respeta la voluntad del testador, pero sí debe de dejar alimentos a quien estaba obligado a darlos, es decir, sus acreedores, ¿verdad? Descendientes, menores de edad, mayores de edad, que estén estudiando, incapacitados, cónyuge supérstite que no trabaja o está imposibilitado para trabajar, ascendientes, concubina supérstite, compañero civil y conviviente. No se afecta la voluntad del testador, sino solamente se grava, se carga al caudal hereditario. En todo lo demás se respeta la voluntad. Se afecta si no existe otro obligado o deudor alimentario, o el acreedor tenga bienes productivos y solo por un monto equivalente a una sucesión legítima. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el obligado a dar alimentos no podrán hacer su testamento inoficioso si existe otro acreedor, ¿verdad?, que tenga, o que si el acreedor tenga bienes productivos, o si el deudor alimentario era también la esposa, porque aquí se dividiría, y solo por un monto equivalente a la sucesión legítima. Esto es, eran 5, ¿verdad?, los que están en el testamento, y 3 los que no citó en el testamento, pero con derecho a alimentos. ¿Cuántos serían? 8. Y de estos 8, ¿cuánto se dividirían estos 3? ¿A qué tendrían derecho? A una octava parte. No más, ni más de esa octava parte, ni menos de la mitad. Bien. La reserva o porción forzosa. Pasamos ahora. En América del Sur, Chile, Argentina, Uruguay, en algunos otros, se define la reserva y porción forzosa como la obligación de dejar alimentos a los descendientes consanguíneos y cónyuge supérstite o concubina, con el par de ejemplos que veremos más adelante. En México, el Código Civil establece que los hijos, el cónyuge, concubina, conviviente, compañero civil y en algunos casos padres, son herederos legítimos garantizando su derecho a los alimentos. Argentina, la ley argentina también protege a los herederos forzosos reservando una porción legítima de la herencia para ellos, que varía según el número y el tipo de herederos. En Chile, la legislación chilena incluye la figura de la legítima rigurosa que garantiza una porción mínima de la herencia a los herederos forzosos, además de otras disposiciones como la legítima efectiva y la cuarta de mejoras. En Colombia, similar a otros países de la región, la ley colombiana protege a los herederos forzosos mediante la figura de la legítima, asegurando que descendientes, ascendientes y cónyuge reciban una parte de la herencia. La teoría de la porción forzosa, su principio fundamental es la protección familiar. Eso es lo que se nos dice a través de los documentos, de los libros de texto. Este principio asegura que ciertos herederos considerados especialmente vulnerables o dependientes reciban
una porción mínima de la herencia, independientemente de la voluntad del testador. Ahí hay una gran diferencia entre la libre testamentización, que se respeta absolutamente la voluntad del testador, y la porción forzosa, que no ataca, sino limita la voluntad del testador. ¿Qué características tiene? Limitación de la libertad del testador, herederos forzosos, porción legítima y reducción de conflictos. Bien, los herederos forzosos son las personas que por ley tienen derecho a una porción determinada de la herencia, independientemente de lo que el testador haya dispuesto en su testamento. Esta porción se denomina legítima y su finalidad es garantizar la protección de los familiares más cercanos del causante. Con ello se tiene, según juristas, las siguientes características. Equidad. Busca garantizar una distribución más equitativa del patrimonio del fallecido, evitando que los testadores puedan desheredar arbitrariamente a sus familiares más cercanos. Solidaridad familiar. La herencia forzosa promueve la solidaridad familiar al asegurar que los parientes más próximos del causante reciban una parte de su herencia. Y previsión de la omisión. Evita que los testadores puedan dejar desheredados a sus hijos o ascendientes sin causa justa. La teoría de la reserva de los herederos forzosos en el derecho familiar latinoamericano también abarca, ¿verdad?, España. Carlos Lasarte es un español, recoge de su país tempranamente esquemas de transacción entre la idea originaria de libertad absoluta de testar, procedente de Roma, y la necesidad de reconocer una cierta reserva de bienes a favor de las estructuras familiares. Estas referencias históricas permiten que en España la existencia de la legítima implica una restricción de la libertad testamentaria, ya que es una imposición establecida por el legislador en su Código Civil, en beneficio de las personas más cercanas o allegadas a él y que forma parte de su círculo familiar. A tales familiares se les denomina herederos forzosos, y ahí que al sistema de legítima se le conozca también con el nombre de sucesión forzosa, pues la reserva de bienes a favor de determinadas personas, por disposición de la ley, restringe la libertad testamentaria que en su caso desea ejercitar el testador. Para ello también la ley 11 de 1981 en España introdujo importantes cambios en el Código Civil en el derecho sucesorio, en especial en lo referente a los herederos forzosos, señalando entre algunas otras cosas que la ley no modificó sustancialmente la institución de la herencia forzosa en sí misma, sino clarificó y modernizó algunos aspectos relevantes. Habló de la igualdad entre hijos, tanto legítimos como naturales, espurios, etcétera, en cuanto a sus derechos sucesorios. Quiero aclarar que tanto los españoles como algunos países latinoamericanos, los hijos antes de estas reformas no heredaban en forma igual, heredaran primero los legítimos, luego los naturales y los espurios posteriormente. Otra de las cosas era la clarificación relacionados con la herencia forzosa, la preterintención, que es la omisión de un heredero forzoso en el testamento, y la reducción de las disposiciones testamentarias. Bien, por su parte, las secciones 10ª y 14ª del Código Civil argentino de ustedes establece respecto de la porción forzosa, ¿verdad?, una situación. En su artículo 3591, no sé, quiero pensar que no se han reformado, que la legítima de los herederos forzosos es un derecho de sucesión limitada a determinada porción de la herencia. Y que las porciones que en los artículos siguientes se establece la porción legítima de los hijos es de 4/5 de todos los bienes existentes a la muerte del testador, obligatoriamente.
y de los que éste hubiere donado, observándose en su distribución lo dispuesto por el artículo 3570. La legítima de los ascendientes es de 2/3 de los bienes de la sucesión y los donados, observándose en su distribución lo dispuesto en el artículo 3571. La legítima de los cónyuges cuando no existan descendientes ni ascendientes del difunto. Será la mitad de los bienes de la sucesión del cónyuge muerto, aunque los bienes de la sucesión sean gananciales. Y sobre los herederos forzosos nos dice, aunque no sean instituidos en el testamento, aquellos a quien la ley reserva en los bienes del difunto una porción de que no pueda privarlos sin justa causa de desheredación. La preterintención de alguno de todos los herederos forzosos, sea que vivan en la fecha del testamento o que nazcan después de otorgado, no invalida la institución hereditaria, salvada que sea la legítima y pagada las mandas, y el resto debe entregárselo al heredero instituido. Esto hablo yo del, ¿verdad?, el heredero póstumo. La libre testamentificación y herederos forzosos, en Estados Unidos, por ejemplo, hay la libre testamentificación, ¿verdad? El testador tiene amplia libertad para disponer de sus bienes. Sin embargo, el cónyuge que sobrevive suele tener derecho a reclamar una parte electiva de la herencia, que puede limitar parcialmente esta libertad. En Francia, el ejemplo de la teoría forzosa. La ley francesa impone restricciones significativas a la libertad del testador. En la legislación española combinan los elementos de ambas teorías. Esto es importante para nosotros. ¿Qué conclusiones llego? La libre testamentificación y la teoría de la porción forzosa representan dos enfoques diferentes. Mientras la libre testamentificación prioriza la autonomía personal del testador en cuanto a su voluntad, la teoría de la porción forzosa se centra en la protección de los miembros vulnerables de la familia. La aplicación de estos principios varía según la jurisdicción, reflejando ya las diferencias culturales. La libre testamentificación representa un pilar fundamental en el ordenamiento. Disculpe, doctor Linares, quedan 5 minutos de su exposición. Perfecto. Sí, nada más estoy ya concluyendo y dice, es innegable que la protección de los herederos forzosos es un principio esencial que garantiza la cohesión familiar y prevención de desheredación arbitrarias. Es un contexto social cada vez más dinámico y diverso. Resulta fundamental que nuestro ordenamiento jurídico continúe evolucionando para garantizar un equilibrio adecuado entre la libertad y la protección de los herederos. Para nosotros, la libre testamentificación es un derecho fundamental que debe ser protegido y respetado, la voluntad de la persona. Al garantizar la libertad, estamos promoviendo una sociedad más justa, equitativa y solidaria. En mi criterio y opinión es que en este encuentro de jornadas de derecho de familia y sucesorio, en que se busca, entre otras cosas, que la Corte Interamericana se pronuncie sobre el contenido y alcance del derecho a la libertad de una persona de disponer de sus bienes, derechos y obligaciones para después de la muerte, respetando su autonomía y libertad para hacerlo. Con ello, creo que se respetaría los valores de la sociedad, la autonomía de la voluntad en un marco legal justo. Intereses familiares con que se podrá resolver el desafío existente en las legislaciones sucesorias latinoamericanas, no olvidando revisarlas en su base, su experiencia y vivencias, para que así garanticen que se contemplan las necesidades. Reitero mi agradecimiento a los organizadores por la invitación que me realizaron, esperando que haya sido de su agrado y quedo a sus órdenes para responder sus preguntas, no sin antes desearles el mejor de los éxitos en todas sus actividades. Saludos desde Puebla, México. Abrazos. Gracias, doctor Linares. No, muchas gracias. Por su exposición y por brindarnos herramientas en los desafíos que nos interpelan en la región.